Ok, listo. Bueno, la urticaria es una enfermedad inflamatoria caracterizada por tumefacciones transitorias de la piel, de las mucosas, debidas pues a la fuga de plasma. Las lesiones características es el abón, que nos habla de una urticaria em, superficial o que pertenece a una lesión dérmica superficial. Y cuando hablamos ya del angioedema, nos referimos a una lesión dérmica profunda, pero de la piel o de las mucosas. Entonces, pues bueno, hay diferentes patrones reconocibles de la urticaria, hay diferentes clasificaciones y también hay diferentes causas. Las más reconocidas está la autoinmunidad, la alergia, los fármacos o las infecciones y también la dieta y sus pseudoalérgenos. Entonces, bueno, el abón es una lesión edematosa muy pruriginosa que corresponde a la porción superficial de la dermis, como hace rato lo mencioné. Va a ser de color rosado pálido y al principio van a aparecer rodeadas de eritema. El tamaño pues va a variar, no va a ser como algo, eh, o sea, no van a ser como de un tamaño específico, sino pueden ser tan chiquititas como milímetros o de diámetros muy grandes como de una mano. Y también pueden ser numerosas o ser pocas lesiones. Y la característica principal de una BON es que surge, bueno, de una urticaria, es que surge y desaparece en menos de 24 horas. Normalmente, doctora, la roncha es cuando es una lesión edematosa, ¿no? O sea, em, puede, digo, normalmente tiene que desaparecer en menos de 24 horas. Bueno, el término de abón es el mismo que roncha, ¿no? Es poco, a veces en literatura en español, España sale como abón, pero pues en términos simples es roncha, ¿está bien? Entonces, digo, para no haya confusión. Listo, doctora. Sí, abón, roncha. Sí, sí, sí. Sí, abón, roncha, ¿no? Que terminan siendo, pues, sinónimos, vaya. En cuanto a la epidemiología, pues es una enfermedad que afecta universalmente a todos por igual, no hay predilección ni por razas, ni por géneros, ni nada. Se presenta también a cualquier edad, es muy frecuente también en edad pediátrica y siempre corresponde a exposiciones ambientales como infecciones o alérgenos. En cuanto a predilección por género, pues depende del tipo de urticaria que estamos hablando. La urticaria crónica espontánea corresponde más a mujeres, bueno, es más frecuente en mujeres en una relación a 2:1, igual que el dermografismo y la urticaria por frío. Y los hombres sufren de urticaria retardada por presión, o sea, son más frecuentes que los hombres presenten urticaria retardada por presión. En cuanto a la patogenia, pues a muy grandes rasgos, y no me quise meter mucho en esto porque sí está pesado, pero pues también hay que entenderlo. En cuanto a la patogenia, pues hay que recordar que el mastocito es la principal célula efectora de urticaria, ¿no? Se encuentra en casi todos los órganos y tejidos. Y bueno, hay dos tipos de mastocitos dependiendo del tipo de proteasas que expresen. En la piel está el mastocito de tejido conectivo que expresa quimina y tripsina. Y en las mucosas nada más expresa tripsina. Entonces, estos dos tipos de mastocito van a estar presentes pues, en piel y en mucosas, ¿no? Que es en donde se afecta cuando hay urticaria. Pero ambos tipos de mastocito van a, este, van a expresar receptores de afinidad alta para la IgE, que es como ese, no sé cómo se pronuncia, pero ahí está como marcadito en un circulito. Ajá. Y bueno, este es el que produce o que está relacionado con las reacciones alérgicas dependientes de la IgE. Entonces, bueno, en el mastocito, en su interior hay gránulos. En el interior del mastocito hay gránulos
que contienen mediadores vasoactivos. El más importante es la histamina. Entonces, la liberación de estos gránulos, la liberación de estos gránulos. Recording in progress. Perdón. Bueno, la liberación de los gránulos se produce cuando la IgE se une con los receptores de afinidad alta para la IgE sobre la superficie del mastocito y forman un complejo que va a desencadenar la desgranulación. Y en el mastocito no nada más tenemos histamina, que es, pues, bueno, es el mediador más importante, pero también tenemos otros tipos de mediadores, ¿no? Las interleucinas, el factor de estimulación de colonias de macrófago granulocito, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera. Y otros mediadores que son proinflamatorios. Entonces, cuando se liberan producto de la desgranulación, se unen a receptores situados en las vénulas capilares. Y esto pues nos va a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad de las proteínas plasmáticas grandes como la albúmina y las inmunoglobulinas. Y el resultado de todo esto va a ser la urticaria, que no nada más pues, va a producirse cuando se libera histamina, sino también se va a liberar bradicina, leucotrienos, prostaglandinas y muchas más sustancias vasoactivas que pues también se derivan del mastocito y de los basófilos en la dermis. Entonces todo esto pues como el resultado final va a ser la urticaria. Como mencionaba, la histamina, que es el mediador más importante, se va a unir a dos receptores sobre la membrana del mastocito. El primero de ellos es el receptor H1 y el otro es el H2. Estos están pues, presentes en muchos tipos de células y la activación de la histamina por el receptor 1 se va a unir al músculo liso y al endotelio del vaso sanguíneo, lo que va a aumentar la permeabilidad capilar. Y cuando se une al receptor H2, conduce a vasodilatación arterial y venular. Ahora hablando de clasificaciones, pues hay muchas, o bueno, son difíciles. A mí se me hizo un poco complicado determinar bien una clasificación. Pueden depender de acuerdo a su curso. Las agudas, pues en realidad todas van a ser agudas de inicio, porque pues la mayoría se van a resolver a las 24 horas, o bueno, más bien todas se resuelven a las 24 horas. Y también la crónica, que va a ser cuando se presenten al menos 2 episodios de urticaria en una semana sin que haya tratamiento. Esto en un periodo de más de 6 semanas. O sea, en 6 semanas se producen más de 2 veces urticaria sin ningún tipo de tratamiento, ya se estaría hablando de una urticaria crónica. Y la recurrente, que pues ahí sí va a ser como muy, muy causal de algún alérgeno o de algún desencadenante ambiental. Y esta aparece con menor frecuencia a lo largo de un periodo largo, o sea que pues la presente de repente y se olvide completamente de ella y otra vez después de 6 semanas, vuelva a presentar otro episodio, ¿no? Digo, hay que diferenciar una cosa, doctora, es que, digo, ahorita que puso ahí aguda, que se resuelven antes de 24 horas y crónicas arriba de 6 semanas, o sea, las 6 semanas sí, ese es un número clave, ¿no? Si es menos de 6 semanas es una urticaria aguda y si es más de 6 semanas es una crónica. Pero pues yo creo que ahí mezcló, porque dice, agudas todas son que se resuelven las 24 horas. Estamos hablando de la roncha, o sea, si es una roncha que dura menos de 24 horas, entrarían dentro de las urticarias. Porque si es una roncha que dura más de 24 horas, automáticamente uno piensa y tiene que sospechar que se llama vasculitis urticariana, que ya no es urticaria. Tiene la morfología de la urticaria normal y tiene dermografismo, pero es más intenso y aparte la etiología es un poco diferente. Pero esas ya se llaman vasculitis urticarianas.
pero ahorita la clasificación es aguda menos de 6 semanas, crónica más de 6 semanas. ¿Me está viendo claro? Ok, sí, doctor. Listo, continúa. Ok, entonces las agudas corresponden a un periodo, como decía el doctor, menor de 6 semanas, que la roncha se resuelve en menos de 24 horas. Entre el 20 y el 30% de estas van a progresar a urticarias crónicas o otro tipo de urticarias, y estas dependen totalmente de la IgE. Pueden desencadenarse por medicamentos, picaduras de insectos, contacto con agentes externos, parásitos, entre otras cosas, ¿no? El 50% de estas van a ser idiopáticas, o sea, no va a haber como alguna causa identificable tan fácil, y el 40% van a corresponder a infecciones. Un 9% se podría identificar a medicamentos y el 1% a alimentos. Entonces también aquí, siguiendo con la clasificación de hace un momento, en la crónica, pues sí, va a tener una ocurrencia diaria de más de 6 semanas, y las lesiones finalizan entre las 4, o sea, la roncha va a finalizar entre las 4 y las 36 horas. El 35% de estas urticarias van a ser físicas, porque aparte de eso hay otras clasificaciones que ya lo veremos más adelante. La mayoría van a corresponder a urticarias físicas, perdón, el 35% van a corresponder a urticarias físicas y el 60% a una causa autoinmune. Un mínimo porcentaje pues van a ser idiopáticas y también vasculíticas. Y la episódica o intermitente es cuando la urticaria pues no es continua o es diaria, o no es diaria, perdón, o tiene un patrón como menos definido. Okay, de acuerdo a su curso clínico, las urticarias van a también a clasificarse, ¿no? Las urticarias físicas o inducibles se van a precipitar de acuerdo a un estímulo o más. La mayoría se van a producir a los pocos minutos de que pues, se produzca el estímulo, y van a remitir en menos de 2 horas. Algunas se producen con un retraso y persisten hasta, o sea, tienen el estímulo, van a presentar la lesión, la roncha, posteriormente, y van a persistir más de 24 horas. Y se van a, o sea, la roncha se va a localizar, o la lesión se va a localizar en la zona de la piel estimulada, y a veces es necesario que los estímulos físicos produzcan un efecto sistémico, aumento o reducción de la temperatura corporal o otras manifestaciones. Un segundito porque se me trabó esto. Bueno, entonces, a esta clasificación, debido a urticarias físicas, perdón, o inducibles, se va a clasificar de acuerdo a qué es lo que la produjo, ¿no? Entonces, puede clasificarse debido a estímulos mecánicos, que ahí tenemos la urticaria o el dermografismo, la retardada por presión y el angioedema vibratorio. El dermografismo se clasifica en inmediato y retardado, y a su vez el inmediato en simple y sintomático. O sea, como que las urticarias tienen muchos nombres y apellidos, entonces pues es un poquito difícil también como clasificar bien, o bueno, saber bien o reconocer bien todas las clasificaciones que existen. Debido a cambios de temperatura, pues tenemos las que se producen por calor o por frío. Cuando se produce por calor es urticaria de contacto por calor, así tal cual, y cuando se produce por contacto con el frío, pues ahí me equivoqué, hay un dedazo, pero es una urticaria de contacto por el frío. En cuanto a debido a su duración o estrés, va a existir la urticaria colinérgica, la adrenérgica y la inducida por el ejercicio. Esta a su vez se va a desglosar también. Y pues también tenemos la urticaria de contacto, la urticaria solar y la urticaria por agua. Entonces, dentro de las urticarias físicas, lo que les comentaba, las debidas por estímulos mecánicos, la más importante es el dermografismo inmediato. Esta es la más frecuente de las urticarias físicas. No está asociada a una enfermedad sistémica, a historial de atopias, ni alergias, ni a ningún alimento, ni a algún medicamento, ni a nada.
y tampoco autoinmunidad. Las ronchas son lineales y son subyacentes al trauma o al roce, o sea, pueden dibujar ahí la lesión o puede producirse, no sé, como una línea y la roncha va a seguir ese patrón. Esta afecta generalmente a adultos jóvenes, es episódica y pues se presenta por las noches. Y pues una característica importante es que respeta mucosas. El dermografismo simple es la respuesta al roce moderado de la piel con un instrumento romo. O sea, hay una respuesta fisiológica exagerada, pues. Otro tipo de dermografismo es el retardado, que este va a producir edemas inflamatorios profundos en donde se ha ejercido presión sostenida durante más de 30 minutos hasta 12 horas, ¿no? Por ejemplo, es frecuente que se presente pues en donde la ropa hace contacto, como aquí en la imagen, donde la persona pues donde hace como contacto su ropa íntima. Va a producir también prurito y dolor. Y es generalmente pues que se presente en cintura, debajo de los elásticos de la ropa, en las piernas, palmas, plantas de los pies o hasta en genitales. Aquí pues también va a existir malestar general, síntomas como resfrío o artralgias, y el 34% se asocia a una urticaria por presión retrograda, que más adelantito también lo voy a mencionar. Otro tipo de urticaria física debido a estímulos mecánicos es la urticaria al estímulo vibratorio. Aquí pues es más un angioedema el que se va a presentar, es producido por trotar o frotar vigorosamente con una toalla o con el uso de dispositivos vibratorios, como su nombre lo dice, y aquí las ronchas van a estar localizadas y el eritema va a desaparecer en menos de 30 minutos. A su vez se puede clasificar en adquirida y en familiar. La adquirida va a ser leve y se asocia pues a otras urticarias físicas, y la familiar pues va a estar heredada en forma dominante, el estímulo va a ser más exagerado y va a haber un eritema generalizado y, pues, y también síntomas, otros síntomas sistémicos. Otro tipo de urticarias físicas va a ser la que se deba a los cambios de temperatura. En este caso, debidas al calor, es menos frecuente. Esto se va a producir a los minutos del contacto con calor. Va a haber prurito y ronchas en la zona de contacto que duran hasta 1 hora. Después se puede presentar después, o es frecuente que se presente después del contacto con agua caliente, calor radiante o luz solar. Y los síntomas pues también van a ser sistémicos, como mareo, cefalea, náuseas y dolor abdominal. Aquí se puede percibir tantito, no sé si se ve bien, como hay pequeñas ronchitas que corresponderían a una urticaria de contacto por calor. En cuanto a las urticarias físicas debidas al frío o al frío, estas van a aparecer a los pocos minutos de que haya como o sea, no se va a producir inmediatamente después de que se expone el frío, sino va a ser como después de que el cuerpo regresa a su temperatura, y va a ser primaria o secundaria. La primaria es la más frecuente, o sea, el 95% de los casos. Esta puede ser subsecuente a infecciones respiratorias, a picaduras o a mordeduras de artrópodos. Pues se va a presentar en zonas expuestas al frío, que minutos después volvió a su temperatura corporal normal. Y los síntomas generales van a ser enrojecimiento, cefalea, síncope, dolor abdominal. También se va a acompañar de síntomas sistémicos. Aquí las personas pues, que tienen que evitar totalmente los baños fríos, la natación, pues porque también tienen un riesgo de anafilaxia. Otro tipo de urticaria física correspondiente al frío es la urticaria de contacto secundaria a frío. Este es similar a la urticaria de contacto al frío primaria, o sea, recordemos que la primaria es la más frecuente, 95%, y pues esta va a ser muy, muy, muy poco frecuente.
Esta, pues, hay que determinar la presencia de crioglobulinas circulantes y también pues, se deben de hacer como estudios más específicos pues, para determinar el grado de inmunidad o qué es lo que está pasando en ese paciente. Y hay que excluir otras causas como hepatitis B, hepatitis C, enfermedad linfoproliferativa o mononucleosis infecciosa. Otro tipo de urticarias físicas van a ser las que se producen producto de la sudoración o estrés. Esta se desglosa en la colinérgica y otras que ahorita voy a mencionar, pero bueno, en cuanto a la colinérgica, se van a presentar múltiples ronchas papulosas transitorias de pequeñitas de 2 a 3 milímetros de diámetro y rodeadas de eritema y que van a ser generalmente simétricas y monomorfas, entonces van a tener la misma forma y van a ser simétricas. Estas se van a presentar a los 15 minutos de que haya estímulos inductores de la sudoración. Es más frecuente en adultos jóvenes y afecta generalmente la mitad superior del cuerpo. Aquí puede haber angioedema y manifestaciones sistémicas como mareos, cefalea, palpitaciones, dolor abdominal y sibilancias. Otra urticaria causada por sudoración o estrés es la adrenérgica. Ya tuvimos la colinérgica, ahora es la adrenérgica. Esta puede distinguirse de la colinérgica porque presenta como pues zonas vasoconstriñidas de la piel como que presenta como zonas blanqueadas, pues, pequeñas ronchitas que pues, son pálidas. Y estas lesiones pueden producirse mediante inyecciones intradérmicas de noradrenalina. En cuanto a las urticarias físicas de contacto, bueno, hay otro tipo de urticarias. Las de contacto se van a presentar en zonas de contacto con la piel o la mucosa. Estas pueden clasificarse en inmunitarias y no autoinmunitarias. Pueden ser alérgicas, esto en niños con dermatitis atópica que se sensibilizan a alérgenos ambientales. Y la que no corresponde a factores inmunitarios, pues van a ser por efectos directos en los vasos sanguíneos dados por la exposición. Y bueno, esto puede inhibirse con aires fácilmente. Otro tipo de urticarias físicas, pues es la que se debe a otro tipo de exposiciones, o debido a otras exposiciones. La urticaria solar es una de ellas. Aquí ahí va a haber prurito y ronchas que a los pocos minutos de la exposición o a ondas UV o visibles de radiación solar específica de cada paciente. Y la urticaria por contacto con el agua, que pues aquí va a haber una erupción, bueno, en las ronchas que aparecen de forma parecida a la urticaria colinérgica y son igual, son frecuentes en la parte superior del cuerpo y van a durar menos de 1 hora. En cuanto al diagnóstico y el diagnóstico diferencial, pues vamos a tener pues todos los trastornos dermatológicos que tengan un componente urticarial o que tenga presente en ronchas, ¿no? Las reacciones aplicadoras de insecto, puede ser una urticaria papulosa, la fase preampollosa del pemfigoide, también podría ser un diagnóstico diferencial, o también las debidas a fármacos, por ejemplo, los antibióticos. Esto o sea, la urticaria y estas otras, estos otros diagnósticos se van a distinguir más bien por la duración de la lesión. Entonces, en una urticaria va a ser menos que en otro tipo de patologías. En cuanto al diagnóstico, pues aquí va a depender de la duración de la enfermedad, de la frecuencia de las crisis, de la duración de la lesión, o sea, para poderla clasificar, también de si existe o no una enfermedad asociada,
igual si hay un tratamiento previo, si hay reacciones adversas que ya conozcan a medicamentos, alimentos o algún otro desencadenante. También antecedentes personales y familiares y también pues a las actividades laborales y de ocio que pues, que el paciente tenga. O sea, va a ser en la generalidad va a ser un diagnóstico clínico, pero pues también se pueden incluir otras pruebas sanguíneas. Puede hacerse una biopsia cutánea, provocaciones de urticarias físicas, aditivos alimentarios y fármacos, ampliación de estudios y pruebas cutáneas para la alergia, medición de anticuerpos, liberadores de histamina, entre otros. Y el tratamiento, pues la piedra angular del tratamiento va a ser siempre los antihistamínicos H1. En primera línea, pues van a ser, antes eran los de primera generación, pero pues estos ya fueron, ya no son usados, pues por todos sus efectos adversos. Y ahorita, pues los que más se usan son los de segunda generación. Estos pues, tienen efectos antiinflamatorios que involucran la migración transendotelial a través de las células endoteliales de la dermis y también otros factores de activación de las plaquetas. Y estos, pues, contrario de primera generación, pues van a carecer de efectos sobre el sistema nervioso central y anticolinérgico, por lo tanto no nos van a dar tantos efectos adversos. En cuanto a la terapia de segunda línea, pues aquí se la va a dar a los pacientes que no respondieron bien a los antihistamínicos o que no tienen una progresión adecuada. Aquí pueden incluir antidepresivos tricíclicos, corticoides, antagonistas de los canales de calcio, antagonistas de los receptores de los leucotrienos. Pues bueno, dentro de los corticoides tenemos la prednisona y la prednisolona, que pues sí es eficaz en casi todas las urticarias, pero pues son dosis altas y también el problema es que pues debe de darse o bueno, el tratamiento debe de darse nada más como rescate. Entonces, pues nada más a una sola dosis, ¿no? Y esto pues también debe de evitarse que se dé una terapia prolongada porque pues por todos los efectos adversos que también nos puede provocar. Y el tratamiento de tercera línea pues ya se prescribe a pacientes con una urticaria que pues no responde a los demás tratamientos. Aquí pues puede identificarse a las urticarias crónicas que son debidas a un factor autoinmune y uno de esos medicamentos pues es la ciclosporina, que se da en una dosis de 4 miligramos kilo día por 2 meses. Y se demostró que pues a los que se le dieron este medicamento en esta dosis y en este tiempo, el 25% permanecieron libres de urticaria de 4 a 5 meses. O sea, el problema es que no va a remitir, se va a volver a presentar y pues hay que usar otro tipo de cosas. Y pues esa fue mi bibliografía y ya. Bueno, doctor, pues sí, yo sé que es un tema un poco complicado, es un diagnóstico muy clínico, un poco aquí, lo único estudio que puede servir un poco es hacer biometría hemática para ver los eosinófilos, si están elevados, puede corresponder a un síndrome de hipereosinofilia, a veces también el IgE elevado puede relacionarse con urticaria en caso que tengan alguna infestación por, eh, por, eh, por parásitos, ¿no? La gente que tiene luego los ascaris y cosas así, a veces salen lesiones urticariformes y hay que desparasitarlos, ¿no? Sí, a veces, y después de que sale el IgE, hay que hacer series de coprobastoscópicos para ver si hay alguna infección intestinal. La más común es la urticaria idiopática, en la cual salen lesiones urticariformes que remiten y se quitan, y pues el tratamiento básicamente es con antihistamínicos, ¿no? De primera o segunda generación, normalmente la de primera generación pueden causar un poquito de sueño.
Es una enfermedad que es muy incómodo para los pacientes, ¿no? Por, por el prurito, pero la verdad es que es muy sencillo. Uno alcanza a ver las máculas de eritema, el sitio donde el paciente se está rascando, uno hace la prueba de dermografismo y se activa, ¿no? Estamos hablando de una urticaria idiopática. Ya si es una urticaria colinérgica, adrenérgica, por frío, por calor, por ejercicio, pues esas van a ser las pautas que les va a dar el diagnóstico. ¿Está bien? Pues bueno, nomás un comentario en general. Yo sé que le están echando ganas a las clases y pues, bueno, es una sección, pero yo también fui residente y fui residente apenas, entonces no me siento como que adscrito de mucho tiempo. Mi única recomendación es siempre presionense, siempre, ¿cómo se llama? Den un poco más. Realmente en mis hospitales no les hubieran aceptado la bibliografía. Sí, es que les pasé el libro de dermatología de Bolonia, que es como que nuestro libro de base, o el Fitzpatrick, pero he notado que muchas veces están bajando artículos que no se les aceptaría nunca en la vida. Eh, sí, les he mandado artículos de revistas de dermatología, están en inglés, así es todo en medicina. Ya los artículos están en inglés, a menos que sean revistas indexadas que yo ubique, y ubico la mayoría, pues deberían usar la literatura en español. Pero lo que son guías de práctica clínica, de actas de médicas de Perú, y he estado viendo varias, no se las aceptaría. No tengo problema, digo, al final es ¿cómo se llama? Lo que uno se quiere presionar. No estuvo mal la clase, doctora, pero digo, lo estoy hablando en general, no presenten artículos de esa calidad. No estoy diciendo que estos doctores sean malos, pero ustedes son residentes, siempre tienen que estar mostrando lo último. No son residentes de dermatología, lo entiendo, no los voy a presionar como residentes de dermatología porque destrozaría las clases. ¿Está bien? Pero son residentes al fin y al cabo. Tienen que presionarse a siempre dar más, a siempre dar lo último o dar más para sus clases. ¿Está bien? Y eso lo estoy hablando en general, porque sí lo he notado. Estoy mandando artículos y no están poniendo nada de los artículos. ¿Está bien? ¿Alguna duda que tengas, doctor? ¿Alguna pregunta que tuviesen? Hola, soy la doctora Ivonne Osorno. Con referencia a lo que usted dice, doctor, en relación a cómo se estructura esta clase, algo que creo que podría ser muy importante para nosotros, por ejemplo, cuando habló la doctora de las dermatosis por agentes físicos, que usted incluso mencionó la exposición a frío y la exposición a temperatura térmica elevada. Fíjese que nosotros tenemos una norma oficial mexicana que nosotros tenemos que en caso de que haya trabajadores expuestos a temperaturas térmicas elevadas o abatidas, que es la norma 015, nosotros debemos dar vigilancia a la salud de esos trabajadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que por su actividad laboral se encuentran expuestos a temperaturas térmicas abatidas, que pues, se consideran por abajo de los 0 grados, aquí es además de hacer pues un monitoreo, tenemos que estarlos vigilando. ¿Ahí usted qué recomendaría, doctor? Si empezamos a detectar a los pacientes con este tipo de situación de estas dermatitis, ¿qué pudiéramos hacer con esos trabajadores? Porque en teoría un trabajador puede estar expuesto hasta menos 18 grados, si no mal recuerdo, en una jornada de 8 horas, pero pues puede darse el caso de que personas de nuevo ingreso tengan problemas para adaptarse a esta condición. En el caso de temperaturas térmicas elevadas, sí, la norma hace mención de que se tiene que hacer una aclimatación de, no mal recuerdo si son 6 días, pero en el caso de temperaturas térmicas abatidas no. Entonces, si llegan a presentar las dermatitis, ¿qué podemos hacer? ¿Los Sí, retiramos de la exposición? digo, sí sería cosa de aclimatarlos, puede ser Mm, aclimatarlos. La parte difícil, realmente la parte difícil va a ser detectar que el paciente sea una urticaria por calor, ¿no? Porque otra vez una no es urticaria. lo común. Lo común Y siempre la, es una urticaria ajá. idiopática
hacer Ajá. todo el escaneo, anticuerpos antinucleares, eosinófilos, anticuerpos antihistaminas. Pero esa va a ser la parte difícil, todo va a salir negativo seguramente si hacen todos los estudios. Obviamente, otra vez, vamos a estar bien hablando de urticarias idiopáticas, pero si son en sitios donde he estado expuesto, o sea, ahí vendría la diferencia, si sería una urticaria solar o una urticaria por calor. Una urticaria solar normalmente son pacientes que están con, con carita, zona del escote, brazos expuestos, y ya uno sabe que son áreas típicas de afectaciones solares. En caso de una urticaria solar, trato de imaginarme aquí Piazza, ¿no? Donde está la Ajá, fundidora. Piazza. Sí, así Piazza. es. Entonces, tendría Ujú, que ser una urticaria, pues ya como en el área interna, ¿no? En área de pecho, abdomen, ujú. sitios donde haga mucho calor. Y bueno, incluso de que Piazza también aquí en la de, en Pues donde en es que Potencia. sería Tiasa, incluso los ingenios, Sí, pues ajá. pueden llegar a 35 grados, 45 grados y incluso hasta, pues sí, 45 adentro, porque en la donde le dicen la factoría hay una cosa que se llaman los tachos, que son como, imagínese usted como unas, como ollas express, a donde están ahí hirviendo pues todo lo que es el jugo de la caña. Entonces hay muchísimo, es mucho calor ahí. Y pues todos tienen que usar ropa pues de manta larga y con bota de trabajo. Entonces, pues a lo mejor sí pudiéramos tener ahí pacientes con urticaria, ¿no? Sí, definitivamente, digo, no es común, pero sí podrían No es estar como... escondidos. Estar Y ahí, escondidos. ajá, pues que pues, yo que en el tiempo que llevo, pues no me ha llegado ninguno que me hayan reportado por urticaria, pero yo creo que es más que nada porque no, porque desconocemos esa parte. Y ahora, en cuanto a temperaturas térmicas abatidas, que es la otra parte, pues está generalmente podemos tener trabajadores que laboran en empresas como Conagra Food, que son las que pican la verdura y la procesan y luego la congelan. De estas que compramos luego en el súper cuando nos da flojera comprar verduras. Entonces, Conagra, por ejemplo, tiene empresas en Guanajuato y pues es gente que trabaja las 8 horas ahí en el área de, pues, son como congeladores grandes. Definitivamente. Ajá, o los que manejan, por ejemplo, en el súper, ¿no? Que luego entran a los congeladores a meter ahí A las cámaras a las frías, a las cámaras frías. cámaras Es un muy buen frigoríficas. ejemplo, Ajá. sí, es cierto. Digo, Ujú, otra vez, el paciente, al final, digo, no, nunca es tonto un paciente, ¿no? Pero el paciente va ubicando que entro a la cámara fría y salgo y al poquito tiempo ujú, empiezo a entroncharme, ¿no? O sea, ujú, igual parte de lo mío siempre pregunto a qué se dedican, ¿no? ujú, Y sí, me dicen, no, pues yo soy empleado en Walmart. Y pues yo pienso que pues, está limpiando, está haciendo algo, pero pues sí es cierto, o sea, pueden estar trabajando en las áreas de los refrigeradores que son enormes o cosas así, y puede exactamente manifestarse como la urticaria. Pero sí, el paciente siempre nota algo, dice, ¿sabes qué? He ujú, notado que me expongo a tal lado y se me dispara. El ejemplo ujú, más fácil, que es más común claramente, es la urticaria por ejercicio. Normalmente ujú, las urticarias por ejercicio, el paciente, digo, no es que está haciendo ejercicio en la mayoría de ocasiones, pero dicen, ¿sabes qué? Subí 3, 4 pisos y podría ser uno se agita, y con ese poquito ya le empiezan a aparecer lesiones urticariformes. Entonces, ahí ujú, el punto es siempre, pues, para confirmar el diagnóstico es hacer una prueba de exposición, ¿no? Un paciente con urticaria por ejercicio lo pongo a subir y bajar escaleras y al cabo de 5 minutos que ya está sudando, se le activa, o sea, y es una prueba que se hace de forma muy válida, ¿no? Porque sí, no hay no, pues, estudios y ujú. todo eso. Porque en este caso, doctor, por ejemplo, tenemos a los trabajadores, ojalá y sería bueno que los residentes le enseñaran fotos, tenemos a los estibadores de bultos de azúcar, que a lo mejor no es una distancia grande la que corren de donde les cae el bulto hacia el furgón del tren, pero son bultos de 50 kilos. Claro, Entonces puede ser ahí que a lo mejor tengamos también pacientes que tengan este tipo de urticaria y se vuelve esto crónico sin posibilidad de una mejora al paciente. sí, es súper incómodo, realmente hay que darle tratamientos darlos a base de antihistamínicos, se puede dejar esteroides tópicos. Cuando es algo Mm, muy severo, pues ujú,
hablando de urticaria aguda o urticaria crónica, sin que la abón dure o la roncha dure más de 24 horas, y sigo pensando en urticaria, pues se puede hacer esos estudios extras, pero sí, es bastante insidioso, ¿no? Ya así, como les comentaba, y al final se puede tomar una biopsia para decir, ok, estoy seguro que es una urticaria y no es otra lesión. Pero sí cuesta mucho trabajo a veces apagarles la urticaria, ¿no? El diagnóstico, pues, ya saben que es el dermografismo, los factores que lo pueden estimular y los antihistamínicos. También se han ocupado los antagonistas como el sileutón, también recuerdo, antileucotrienos, con buena mejoría. También hay algunas linfomas que pueden dar un aspecto urticariforme, también como diagnóstico diferencial. Sí referían, por ejemplo, comentaban el pemphigoide ampolloso en fase preampollosa, que sí, justamente también se ven lesiones urticariformes y dan mucha comezón. Esa es la verdad. Sería muy difícil discernir entre un pemphigoide ampolloso, fase urticariforme con una urticaria, porque clínicamente son iguales, tanto en la morfología como en la sintomatología. La sintomatología, los dos dan muchísima comezón. Tal vez la única diferencia es que el pemphigoide ampolloso tiende a darse más en los viejitos. O sea, esa sería la diferencia. Claramente, si tomo la biopsia, pues ya puedo, ¿cómo se llama? Alcanzar a verlo, porque el pemphigoide ampolloso voy a ver una pequeña separación debajo de la epidermis, con muchos eosinófilos. Y los eosinófilos tienen que estar en la parte superficial. En cambio, en la urticaria, los eosinófilos estarían, digamos que entre las fibras de colágeno, ¿no? Así lo podría ver. Cuando es una gastritis urticariana, también se puede ver igual morfológicamente similar, pero otra vez la pregunta es, ¿cuánto tiempo le dura la roncha o el labón? Si la roncha dura menos de 24 horas, ya saben que va a la urticaria. Si dura más de 24 horas, vasculitis urticariana, claramente hay que tomar igual una biopsia, porque pues a veces los tratamientos hay que complementarlos con reumatología. Se puede dar hidroxicloroquina, prednisona, y sí ayuda a apagarlos bastante bien. Pero urticaria sí es bastante insidioso, bastante molesto. En algunos pacientes sí les va bien y lo alcanzamos a pagar. Pero bueno, aquí el punto es la urticaria ocupacional, ¿no? La urticaria ocupacional, que como estamos platicando, ¿no? Por frío, por calor. Claramente el caso más dramático es angioedema, ¿no? Urticaria que llega a angioedema, pues yo creo que ahí sí tendría que uno intervenir, porque pone en riesgo la vida, ¿no? Si se da un cuadro de angioedema y no hay nadie que lo pueda solucionar con epinefrina, pues bueno, el paciente sí está en riesgo de vida. Yo sé que una vez como urticaria lo puede llegar a banalizar y decir, pues se le pone las ronchas eritematosas, es un poco incómodo, pero no pasa nada. Pero sí, ahorita, en esos casos extremos que llegan a angioedema, pues hay que ponerle más atención. Y si es un angioedema inducido por algo físico, pues hay que retirarlo del sitio, ¿no? Hay que retirarlo del sitio. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Sí, yo apenas me llegó curiosamente un paciente que trabaja, lo que me comentaba, trabaja él como en eso me dijo el componente. Trabaja en un ingenio, pero igual desprende como un polvo después de que lo queman o algo así, y justamente este paciente tenía algo de eritema, tanto en área facial como en antebrazos. Una cosa muy fácil, haciendo rememoranza de las clases, siempre chequen la diferencia debajo de la manga, ¿no? Si la manga, debajo de la manga está afectada y arriba de la manga está como si nada, seguramente es por algún aerosol aerotransportado, ¿no? Digo, platicando de ejemplos prácticos. Y este paciente me llegó ayer, o sea, entonces tenía fresco lo que hemos visto, ¿sí? Pues dígale que vaya al IMSS, doctor. Ese es un riesgo de trabajo. Es una Sí, enfermedad. me acuerdo muy bien, apenas lo vi, entonces le voy a comentar. Ya le dije que obviamente tiene que andar, ponerse manga larga, protegerse, pero sí, le voy a comentar. Manda. ¿Y qué? Ahí no podría hacer que se ponga unos guantes, a lo mejor, Sí, para, para que se proteja. para protegerse más la manga, que se ponga unos guantes y así ya pueda seguir trabajando, porque no
si es alguien que está en el área de producción, veo muy difícil que lo puedan reubicar, sobre todo porque No, ahí sí, son... sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero eso apenas le aparece, digo, es un chavo como de 22 años. Pero sí, sí, debe sí, estar apenas trabajando. apenas. Obviamente le dije unos cuidados como para que se cuide, pues sí, yo también, yo sé que pues, es su trabajo, ¿no? Pero sí, sí, Mm, le voy a comentar. Digo, lo único bueno, que quería comentar, doctora, es, ¿cómo se llama? Aumentemos un poco la calidad de los artículos. O sea, sí, uno aprende más. Yo sé que pues, está en español y es mucho más fácil de leerlo, pero al final ya todos los artículos vienen en inglés. Digo, qué bueno que consiguieron el Boloña en español, perfecto, no tengo ningún problema. Pero al final todos los artículos buenos están en inglés, ¿no? Y aparte, pues ya está SciHub, ¿no? Que tristemente ya no abre artículos a partir del 2021, pero pues, antes del 2021 hay una infinidad de artículos que se pueden conseguir, ¿sí? Y aparte, sí, digo, ajá, dígame. no, sí, también tienen que aprovechar que usted tiene la disposición y pues así como son médicos, están a punto de ser médicos de salón del trabajo, también tratar de pensar en las normas oficiales mexicanas Claro, sí, cierto, ustedes lo y manejan en más las de eso. patologías, o sea, como para conjuntarlo y aquí sacar dudas que tengan con usted, que a lo mejor las dudas las tendrá cuando ya estén así yo como yo de viejita, pero pues es que sí hay que complementarlo. Sí, chicos, échenle más ganas, aprovechen que el doctor tiene la Digo, nada más es una disposición. observación, porque es en serio, No, en otros pero lados sí. sí son súper, súper intensos, Sí, ¿no? Y ya a mí también, yo recuerdo en la residencia cómo me ponían mis buenas, pero es que entonces, creo que aquí nos pasamos de buenas gentes con los chiquillos, los ¿cómo se chamacos, llama? pero... Porque yo digo, yo acabo de ser residente, yo acabo de ser residente, Ajá. pero pues nada más es cumplir la clase, ¿no? Realmente no me voy a poner intensos a cuestionar todo. Obviamente escucho algo muy salido